El teléfono vibró. Apenas tuve tiempo de descolgar cuando un número desconocido apareció en la pantalla. Sofía Orlovska. La voz al otro lado de la línea sonaba oficial, incluso fría. Sí, soy yo. Le llamamos del departamento financiero. Tenemos que hablar de su deuda de 20 millones. Casi se me cae el teléfono. ¿Qué? ¿Tu deuda? Repitió el hombre con calma. Según los documentos firmados por tus padres, esa cantidad te fue transferida como herencia. Me quedé helado. 20 millones. ¿Qué deuda? Nunca acepté esa cantidad de dinero. Debe de tratarse de un error. Intenté tragarme el nudo que tenía en la garganta. Yo no he firmado nada. Los documentos están legalmente ejecutados, respondió secamente la voz. Ahora esta deuda es completamente tuya. Podía sentir cómo mi vida se desmoronaba ahora mismo. Ni siquiera sabía que era posible nacer con semejante deuda. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¿Por qué mi familia me ocultó esto? ¿Cómo pudieron hacerme esto? Colgué el teléfono. Necesitaba respuestas. Abrí mis contactos y pulsé el número de mi madre. Me cogió el teléfono casi de inmediato. Sofía, ¿qué pasa? Mamá, apenas pude contener el temblor de mi voz. ¿Por qué debo 20 millones? Se hizo el silencio al otro lado. Y entonces ella exhaló. Hija mía, quería decírtelo. Pero ya lo habían decidido todo por mí. Me senté en el borde de la cama, apretando el teléfono en la mano. 20 millones de deuda. No podía ser cierto. Abrí el portátil y empecé a buscar información sobre si era posible heredar la deuda. En la mayoría de los casos, no, a menos que aceptes oficialmente heredar. Pero si una persona ha firmado algunos documentos, puede ser financieramente responsable. Algunos padres transfieren deliberadamente las deudas a sus hijos para eludir responsabilidades. Se me revuelve el estómago. ¿Era esto realmente lo que habían hecho mis padres? Cogí el teléfono y volví a llamar a mi madre. Al tercer timbrazo contestó. Sofía, por favor, cálmate. Mamá, apenas podía contenerme. ¿Lo sabías? Se quedó callada unos segundos. Es difícil de explicar. No, mamá. Es muy sencillo. ¿Quién firmó estos documentos? Oí una fuerte exhalación. Tu padre. Sentí frío. ¿Cómo? Tomó dinero para el negocio, Sofía. Pensamos que todo iba a estar bien, pero entonces. Pero luego desapareció. Volvió a callarse. Apreté los puños. ¿Y qué pasó después? Los acreedores empezaron a presionarnos. No sabíamos qué hacer. ¿Y me lo cediste todo a mí? Mamá se rió nerviosa. Pensamos que podríamos ocuparnos de ello antes. No queríamos que te tocara a ti. Me llené de rabia. Solo queríais que me llegara más tarde. Cuando no había nada que pudiera hacer. Estaba atrapado. Mi padre cogió el dinero y desapareció. Mi madre firmó los papeles que me transferían la deuda. Me dejaron con los problemas de otra persona, y yo tendría que ser responsable de ellos. Pero no iba a rendirme. Encontraría la manera de salir de esta situación. Y si pensaban que me quedaría callado, estaban muy equivocados. No podía aceptarlo sin más. 20 millones no es una suma que desaparezca sin más. Empecé a indagar. El primer paso fue comprobar todos los documentos que podían confirmar lo que había dicho mi madre. Llamé a un abogado para que me diera copias de los acuerdos que habían firmado mis padres. Cuando me las enviaron, enseguida noté algo extraño. Junto a las firmas de mi padre había otros acuerdos redactados después de su desaparición. Pero eso no era lo peor. Me fijé en otra firma, la de mi madre. Ella lo sabía todo incluso antes de que yo alcanzara la mayoría de edad. Todavía podía creer que ella no sospechara nada al principio. Pero tras la desaparición de mi padre, tuvo la oportunidad de resolverlo por sí misma. En lugar de eso, se limitó a esperar en silencio hasta que la deuda cayó sobre mí. Volví a llamarla. Sofía, ¿por qué sacas el tema? Sonaba nerviosa. Firmaste los contratos después de que papá se fuera. Silencio. ¿Por qué lo hiciste? Necesitábamos vivir de alguna manera. ¿Estás bromeando? Ya ni siquiera intentaba ocultar mi rabia. Podrías haber encontrado una salida, podrías haber vendido el negocio, podrías haber negociado con el banco. Era la mejor solución. ¿Para quién? ¿Para ti? Se quedó callada. Ahora todo estaba claro. El dinero no había desaparecido. Se lo había gastado. Apreté el teléfono con la mano.
No voy a dejar que me dejen en esta trampa. Si pensaba que podía salirse con la suya, estaba muy equivocada. Quería creer que no lo habían hecho a propósito, que simplemente estaban en una situación difícil y no sabían cómo salir. Pero cuanto más aprendía, menos excusas encontraba. Decidí ir aún más lejos y comprobar el historial financiero de mi madre. Y encontré otra sorpresa. En los últimos años, había estado recibiendo grandes sumas de dinero en su cuenta personal. Era el mismo dinero que me endeudó. ¿Y sabes cuál es la peor parte? Ella no lo gastó para pagar el préstamo. Vivía como si nada hubiera pasado. Vi sus estados de compras, restaurantes caros, viajes a centros turísticos, ropa de marca. Me aburría esta visión. Había estado trabajando todo este tiempo, ahorrando cada centavo, tratando de sobrevivir. Y ni siquiera se sentía culpable. Volví a llamarla. Contestó con la misma inocencia fingida. Sofía, ya te dije que era una situación difícil. Para mí era una situación difícil, la interrumpí con frialdad, y para ti solo era una solución cómoda, ¿no? Se quedó callada. ¿Cuándo pensabas contármelo? No pensé que. ¿No pensaste que me enteraría? Ella suspiró pesadamente. Ya no importa. Si importa, dije con claridad, lo que importa es que me has endeudado a sabiendas. Silencio. Y entonces dijo algo que me hizo estremecer. De todos modos, no vas a hacer nada al respecto. Lo dijo con absoluta calma. Como si supiera que no sería capaz de luchar. Como si creyera que simplemente lo aceptaría. No tenía miedo. Pero debería haberlo tenido. Porque fue en ese segundo que me di cuenta. No voy a jugar más con sus reglas. Y si ella piensa que simplemente va a desaparecer, lo lamentará. No pude calmarme después de aquella conversación. Mi madre no solo me había tendido una trampa, sino que ni siquiera pensó que fuera para tanto. No se disculpó. No intentó explicarse. Solo dijo, no vas a hacer nada. Y ese fue su mayor error de cálculo. Decidí actuar. Al día siguiente, fui a un abogado para averiguar si podía cancelar la deuda. Pero la respuesta me dejó atónito. Desde el punto de vista jurídico, ya has aceptado la herencia. Los documentos estaban firmados, así que es imposible cancelar la deuda. Sentí que se me oprimía el pecho. ¿Así que estoy condenado? El abogado negó con la cabeza. No del todo. Hay otra opción. Puedes demostrar que el acuerdo se hizo fraudulentamente. Si podemos demostrar que le engañaron, existe la posibilidad de invalidar los documentos. Fraude. Esta palabra encajaba perfectamente con lo que mi madre había hecho. Decidí actuar con rapidez. Empecé a reunir todas las pruebas posibles. Extractos bancarios que demostraban que mi madre había recibido dinero en lugar de pagar la deuda. Documentos que demostraban que ella seguía elaborando transacciones después de la desaparición de mi padre. Testimonios de abogados que confirmaban que ni siquiera se me había advertido a tiempo de la deuda. Pero parece que mi madre sintió el peligro. Porque a la mañana siguiente recibí mi primera amenaza. El teléfono vibró. Un número desconocido. Cogí el teléfono. «Deja de cavar», dijo una voz de hombre. Me quedé helado. ¿Quién era? No tiene importancia. Olvídate de la deuda y sigue adelante con tu vida. ¿Y si no lo hago? No querrás saberlo. Colgó el teléfono. Me senté con el teléfono en las manos, sintiendo que la ira hervía en mi interior. ¿Ahora habían decidido asustarme? ¿Creían que lo aceptaría sin más? ¿De verdad creían que me echaría atrás después de todo esto? Respiré hondo y abrí el portátil. No, no me detendré. Si ellos empezaron a jugar sucio, yo voy a jugarlo aún más duro. Y esta vez, se arrepentirán de haberme convertido en su víctima. No podía esperar más. Pensaron que me asustaría y aceptaría mi destino. Pero no sabían con quién estaban hablando. La amenaza por teléfono solo demostró que iba en la dirección correcta. Decidí actuar con más firmeza. Empecé a investigar más a fondo. Comprobé todas las transacciones bancarias a las que tenía acceso. Consulté los registros antiguos de la empresa que mi padre había fundado. Encontré los contactos de sus antiguos socios. Y entonces me encontré con algo muy interesante. Mi padre no había desaparecido. Cedió su parte del negocio a otra persona antes de desaparecer. ¿Y sabes a quién? A mi tío, el hermano de mi madre. Podía sentir cómo todo mi interior se encogía. Sabían dónde estaba todo este tiempo.
Mi madre no fue una víctima. Ella era parte del esquema. Me transfirieron deliberadamente la deuda para quedarse con todo el dinero. Ya no tenía dudas. Inmediatamente llamé a mi madre. Ella contestó casi de inmediato. Sofía, ¿eres tú otra vez? No la dejé decir ni una palabra más. ¿Dónde está papá? Se quedó paralizada. ¿Dónde? ¿Dónde está? Con papá. No lo sé. Estás mintiendo. Sé lo de la empresa. Sé lo de mi tío. Sé que están todos confabulados. Ella jadeó en estado de shock. Me di cuenta de que había dado en el clavo. Escúchame, empezó, pero su voz ya no sonaba tan segura. No, mamá, escúchame tú ahora. Tengo todas las pruebas. Y si no me dices toda la verdad ahora mismo, iré a la policía. Hubo una larga pausa. Esperé. Y finalmente ella dijo algo que lo cambió todo. De acuerdo. Te lo contaré todo, pero después te arrepentirás de haber empezado esto. Aferré el teléfono con la mano. Estaba lista para la verdad. Pero ellos no lo estaban. Me quedé de pie en medio de la habitación, con el teléfono en la mano. Mi madre por fin se derrumbó. Se dio cuenta de que había encontrado las huellas de mi padre y ahora no iba a parar. Habla, le dije fríamente. Al otro lado de la línea, suspiró pesadamente. Sofía, no fue como tú crees. Creo que conspiraste para echarme toda la deuda encima y quedarte el dinero para ti. ¿Es eso cierto? Silencio. Volví a sentir aquella ira familiar. Respóndeme, mamá. No queríamos que pasara así. Pero lo hicisteis. Cerró los ojos y casi pude oírla intentando pensar en una excusa. Papá no desapareció así como así. Eso ya lo sabía. Él escondió el dinero, admitió por fin. ¿Dónde? Contuvo la respiración. En el negocio de tu tío. Le transfirió los activos para que los acreedores no pudieran quitárselo. El corazón me latía más deprisa. Sentí que esto era algo más que una deuda. ¿Por qué me transfirieron la deuda a mí? No pensamos que llegaría tan lejos. ¿Hablas en serio? Sentí que temblaba de rabia. Sabías que el tribunal me reconocería como deudor. Sabías que no tendría elección. Y no hiciste nada. Era la única salida, exclamó bruscamente. ¿La única salida para quién? ¿Para ti? Volvió a callarse. No podía creer que hubieran planeado todo esto deliberadamente. Sabían que yo descubriría la verdad. Pero contaban con que sería demasiado tarde. ¿Dónde está papá ahora? Pregunté bruscamente. No lo sé. Sí que lo sabes. Sofía, si no me lo dices ahora mismo, iré hoy mismo a la policía. La oí respirar con dificultad. Estaba acorralada. Y finalmente se derrumbó. Está en Francia. Cerré los ojos. La dirección. Me dio el contacto de su tío que lo cubría todo. Lo anoté. Sofía, por favor. No hay nada que puedas hacer. Colgué el teléfono. Ahora lo sabía todo. Mi padre escondió el dinero. Mi tío le ayudó a ocultar sus bienes. Mi madre le había permitido transferirme la deuda. Pero ahora no podían detenerme. Iba a recuperar lo que me robaron. Solo que esta vez pagarían por sus actos. Yo tenía todas las cartas. Sabía dónde estaba mi padre. Sabía que no estaba huyendo, sino simplemente disfrutando de la vida en Francia. Sabía que mi tío no era solo un cómplice, sino el principal ejecutor de este plan. Y lo más importante, ahora tenía pruebas. Decidí no actuar por impulso. Si simplemente iba y les decía que sabía la verdad, encontrarían la manera de salirse con la suya. No. Tengo que hacerlo con más inteligencia. Reuní todos los documentos financieros que confirmaban la transferencia de dinero. Encontré a los antiguos socios de mi padre que fueron engañados igual que yo. Grabé todas las conversaciones con mi madre, en las que admitía que conocía la estafa. Pero lo más importante es que supe lo que más podía destruirles. Una auditoría financiera y una investigación fiscal. Me puse en contacto con un abogado y periodistas especializados en casos de corrupción. Les di todos los documentos. Si mi padre pensaba que estaba a salvo en Francia, se equivocaba. Si mi tío pensaba que podía esconder el dinero, se equivocaba. Si mi madre pensaba que podía salirse con la suya, también se equivocaba. Sabía que no esperaban un golpe. Pero pronto se darían cuenta de que no era yo quien tenía deudas, sino ellos. Al día siguiente recibí un mensaje de mi abogado. Sofía, han caído en una trampa. Hacienda ya ha empezado la auditoría.
En una semana perderán el acceso a las cuentas. Sonreí. Creían que yo era su víctima. Pero ahora soy su peor pesadilla. No tuve que esperar mucho. Comenzó la investigación y las primeras consecuencias llegaron antes de lo que esperaba. Las cuentas bancarias de mi padre en Francia fueron congeladas. Hacienda empezó a comprobar las empresas asociadas a mi tío. Mi madre recibió un aviso oficial de una investigación financiera. No estaban preparados para esto. Mi madre fue la primera en llamar. No tenía ninguna duda de que esto ocurriría. Sofía, ¿qué has hecho? Yo. Me permití una leve sonrisa. Acabo de descubrir la verdad. ¿No te das cuenta de lo que has hecho? ¿Quieres decir que no dejé que me arruinaras la vida? Jadeó. Ahora tenemos un gran problema. Igual que yo corría el riesgo de pagar una deuda que no había contraído. Se quedó callada. Por primera vez en todo aquel tiempo, no sabía qué decir. Sofía, soy tu madre. No, la interrumpí. Tú eres la persona que me ha traicionado. Ella suspiró. ¿Qué necesitas para parar esto? Casi me reí. Nada. No va a parar. Colgué el teléfono. Al día siguiente, la noticia llegó a mi padre. Mi abogado le dijo que su empresa estaba bajo arresto financiero. Pensó que viviría a todo lujo en Francia. Pensó que nadie le encontraría. Pero ahora tendrá que responder. El mismo día recibí otra llamada. Esta vez era mi tío. Sofía, hablemos. Su voz era tranquila, pero había una sensación de pánico en ella. Sonreí. Parece que tienes problemas. Yo puedo ayudarte. Podemos arreglarlo. Así como, ¿arreglaste mi vida? Se rió nerviosamente. Somos familia. Le interrumpí bruscamente. La familia no traiciona. Exhaló. ¿Qué es lo que quieres? Quiero que cada uno tenga lo que se merece. Calló. Solo podía oír su pesada respiración. Ya no sentía miedo. Pensaban que yo era débil. Pero ahora se daban cuenta de que me había convertido en su mayor enemigo. Sabía que lucharían hasta el final. No podían creer que la misma chica a la que habían estado engañando durante años estuviera ahora destruyéndoles. Pero ya no controlaban la situación. El padre recibió una notificación oficial de la investigación en Francia. Hacienda congeló todos los bienes de su tío y su empresa perdió la financiación. La madre se enfrentaba a juicios, porque había confirmado legalmente las transacciones fraudulentas con su firma. No podían seguir escondiéndose. Acudí al juzgado segura de mí misma. Tenía pruebas de todo el fraude financiero. Tenía grabaciones de conversaciones en las que admitían haber mentido. Tenía un equipo jurídico que ahora jugaba de mi lado. El juicio fue corto. El padre fue declarado responsable de fraude financiero y evasión fiscal. A mi madre se le prohibió cualquier transacción financiera. Se acabaron los acuerdos firmados en su nombre. Mi tío perdió todos sus negocios porque estaban vinculados a activos ocultos. Y lo más importante, se canceló mi deuda. Ya no debo nada. Gané. Estaba sentado en la sala del tribunal cuando el juez anunció el veredicto final. Mi madre intentaba no mirarme a los ojos. Mi padre parecía tranquilo, pero era miedo. Mi tío apretaba los dientes, pero sabía que había perdido. Me levanté y salí lentamente de la habitación. Al salir, mi madre me alcanzó. Sofía. Le temblaba la voz. Yo. Me volví hacia ella. ¿Creías que no lo haría? Ella no contestó. La miré directamente a los ojos. Ahora sabes que no soy el tipo de persona que traiciona. Ella bajó la cabeza. ¿Qué va a pasar ahora? Y ahora hice una pausa. Ocúpese de sus propios problemas. Ya no soy su víctima. Y ahora se quedan solos con sus consecuencias. Después del juicio, esperaba que intentaran librarse. Pero ya no tenían escapatoria. Mi padre se vio obligado a regresar de Francia. Ahora se enfrentaba a una investigación oficial. Mi tío quebró. Le bloquearon las cuentas y destruyeron su negocio. Mi madre lo perdió todo. Ya no tenía acceso a financiación. Ahora no sabía cómo sobrevivir. Vi cómo sus vidas se desmoronaban literalmente. Y lo que más me impactó fue que nunca esperaron que terminara así. Recibí un mensaje de una amiga de mi ciudad natal. Sofía, no te lo vas a creer, pero tu madre está vendiendo cosas para pagar el alquiler. Lo leí sin ninguna emoción. Ella podría haber evitado todo esto. Pero eligió traicionarme. No sentí compasión. No sentí lástima. Ella tuvo lo que se merecía.
Pero el verdadero golpe para ellos vino después. Recibí otro mensaje. Tu padre no encuentra trabajo. Ahora tiene mala reputación. Siempre pensó que era más inteligente que los demás. Pensó que sus esquemas funcionarían siempre. Pero ahora nadie quería tratar con él. Intentó llamarme. Ni siquiera dudé. Bloqueé el número. Ya no formaba parte de sus vidas. Querían destruirme. Pero al final, solo se destruyeron a sí mismos. Pensaron que yo sería su salvador financiero. Pensaron que volvería en cuanto tocaran fondo. Pero esta vez sus problemas son solo suyos. Mi madre perdió su piso. No podía pagar el alquiler y tuvo que mudarse a un barrio barato. El padre perdió su negocio. Ya no podía esconderse tras cuentas falsas. El tío estaba vendiendo sus últimos bienes. Antaño un estafador confiado, ahora llamaba a todos sus conocidos para pedirles que le prestaran dinero. Pero lo más importante es que sintieron por primera vez lo que era la desesperanza. Cuando estaba endeudado, no les importaba. Cuando intenté encontrar una salida, simplemente me despreciaron. Cuando luché por la justicia, se rieron, pensando que fracasaría. Y ahora estaban sentados en pisos vacíos, sin dinero ni perspectivas, dándose cuenta de que nadie les salvaría. Recibí un mensaje de mi madre. Sofía, entiendo que cometí un error. ¿Podemos hablar? Ni siquiera contesté. Luego recibí un mensaje de mi tío. Olvidemos el pasado. Todos tenemos que seguir adelante. Me limité a sonreír. No olvidarán el pasado. Pulsé el botón, bloquear. No se preocupaban por mí cuando estaba en el pozo de las deudas. Ahora se habían quedado allí solos. Llegó el momento en que me di cuenta. Ya no me retiene el pasado. Ya no me siento culpable de sus problemas. Ya no dejo que me controlen. Lo han perdido todo. La madre, sus finanzas y su estatus. Padre, su negocio y reputación. Tío, las últimas oportunidades de fraude. Y ahora estaban en el lugar donde querían dejarme. Recibí la última llamada. Esta vez era de un número desconocido. Contesté. Sofía. Era la voz de mi padre. ¿Qué es lo que quieres? Sé que ya no quieres tener nada que ver con nosotros. No dije nada. Pero las cosas no salieron como pensábamos. Casi me río. Pensábamos. ¿De qué estás hablando? No queríamos que sufrieras. Solo queríamos salvar el día. No pude contenerme más. Queríais salvaros. Y lo hicisteis a mi costa. Silencio. Sofía, no lo entiendes. No, papá. Sí lo entiendo. ¿Y sabes de lo que finalmente me di cuenta? ¿De qué? Que ya no te debo nada. Colgué el teléfono. Se acabaron las manipulaciones. No más promesas de que todo va a cambiar. No más segundas oportunidades para quien no las merece. Yo he ganado. Y ahora mi vida solo me pertenece a mí. Estaba junto a la ventana de mi apartamento, mirando la ciudad. Sin deudas. Sin manipulaciones. Sin parientes falsos intentando utilizarme. Por primera vez en mi vida, me sentí libre. Ya no sentía miedo. Creían que aceptaría mi destino. Estaban seguros de que nunca sabría la verdad. Creían que nunca sería capaz de enfrentarme a ellos. Pero ahora habían perdido todo lo que tenían. Sus vidas se desmoronaban. Vieron lo que significa estar indefenso. Habían recibido su propio veredicto. Cogí mi teléfono y abrí la lista de contactos. El número de mamá. Borrado. El número del tío. Borrado. El último que quedaba era el de mi padre. Miré la pantalla unos segundos. Y luego hice clic en bloquear y eliminar. Ahora estaban en el pasado. Mi vida empezaba de cero. Ya no soy su víctima. Ya no soy su objetivo. Ya no le debo nada a nadie. Y ahora soy verdaderamente libre.